Hola, hoy vamos a estar estudiando las épocas del Renacimiento, Siglo de Oro y Barroco en Europa, pero principalmente en España, también llamados siglos de oro. Los siglos de oro se les llaman siglos porque no es solamente uno, sino que vamos a tener más o menos 3 o 4 siglos en Europa que van a estar relacionados con una serie de avances, tanto en lo cultural como en lo artístico, que se va a establecer en Europa a partir de la salida de la Edad Media. Entonces tenemos los periodos divididos de la siguiente manera. El Renacimiento se va a ubicar en el siglo XVI en el caso de España, siglo XV en el caso de Italia y el Barroco en el siglo XVII, las etapas más gloriosas en este caso de la literatura española. ¿Por qué se llama siglo de oro? Se llama así porque fue dorado, porque realmente fue una época brillante. En los decenios transcurridos entre la publicación de la Gramática Castellana de Nebrija en 1492 hasta la muerte de Calderón de la Barca en 1681, en España aparecieron nuevas estéticas y nacieron géneros literarios. ¿Por qué estamos hablando del Renacimiento y Siglo de Oro y Barroco en España? Bueno, porque principalmente estaríamos estudiando obras españolas o por ahí un poquito de obra inglesa, pero nos vamos a centrar en España. España tuvo un comportamiento diferente en relación con el desarrollo de todas estas nuevas formas de ver el mundo. Vamos a tener una Europa que va un poco más rápido, como en el caso de Italia, de Inglaterra, y un poco más lento en el caso de España. Muy bien, hablaremos entonces del Renacimiento. Ven acá que estamos hablando del Renacimiento en nivel general, que es un movimiento cultural y artístico que va del siglo XV al siglo XVI. Es el nombre que recibe el movimiento cultural que nace a partir de la difusión del humanismo, que es una corriente intelectual que está basada en la integración de los valores humanos. Ok, entonces se viene de la Edad Media hacia la Edad Moderna, porque viene a ser el hombre el centro del universo, del conocimiento. Algunas de las características de la literatura renacentista es, por ejemplo, que es un periodo que va a englobar de forma genérica muchas artes. Por ejemplo, la literatura, la música, la pintura, la arquitectura se va a ver reflejada en este periodo. También que se va hacia atrás a mirar nuevamente los textos clásicos, todos los héroes clásicos, la mitología y algunas otras formas en las diferentes disciplinas artísticas que se habían perdido. Un tercer elemento muy interesante es retomar la naturaleza como una de las principales características de esta época, además de que es la naturaleza relacionada con la perfección y una naturaleza domesticada, o sea, dominada por el hombre. Seguimos con algunas características, como les decía, el hombre como el centro del universo, o sea, la visión antropocéntrica, que gracias a los avances de la ciencia y los nuevos descubrimientos, el ser humano cambia su visión del mundo. Es decir, ese hombre, el ser humano, se posiciona en medio de todos los intereses y hay un gran debate intelectual, contrario a lo que sucedió en la Edad Media, donde había una posición donde Dios era el centro, sobre todo la religión y la iglesia. Vamos a ver otra característica, la importancia de la naturaleza con el locus amoenus. Esto significa la naturaleza como un símbolo de perfección, lo que hablábamos antes, y que es además retomada por los autores para colocar a sus personajes en esta posición y así retomar el tema del amor. Venimos entonces a este tema tan interesante tomado en muchísima de la literatura. El amor imposible. El amor imposible viene de las penas vividas
por un desamor o la imposibilidad del amor en un momento importante. Entonces esto va a generar una visión que todavía tenemos del amor como el amor imposible, el amor no correspondido. Otros temas principales de la literatura renacentista, como les mencioné también, fue el retomar temas de índole mitológicos que vuelven a recuperar una posición destacada en los escritos de esta época, ya reinventados por los autores clásicos, y los mitos griegos vuelven a ser la inspiración de los autores de esta época. La siguiente característica tiene que ver con la mujer ideal que nos presenta el Renacimiento. Es una mujer ya con características físicas muy definidas, como es ojos de color claro, cabellos rubios, piel blanca, lo que todavía hasta el día de hoy viene a ser el estereotipo de belleza en la mujer, lo heredamos del Renacimiento. Entonces tenemos acá que este prototipo de mujer amada es una mujer a la que los poetas cantan versos, sus enamorados lloran, y además vamos a tener una mujer desdichada por el amor. Viene aquí a aparecer en una posición preponderante, importante, un tipo de poesía llamada poesía lírica. La poesía lírica se llama así porque se enfoca en lo que son las emociones, sentimientos del poeta, se muestra una gran sensibilidad. Entonces, precisamente a partir de esto se genera una estructura llamada soneto, que va a ser un tipo de poesía que va a estar compuesta por una serie de estrofas definidas, y cada una de esas estrofas con una cantidad específica de versos. La expresión va a ser clara, va a ser sencilla, y se expresan emociones, pensamientos y sentimientos del poeta, que se va a llamar yo lírico. Muy bien. Ahora ingresamos propiamente a lo que es el siglo de oro español, que también está enmarcado dentro de todo este grupo de siglos muy importantes en Europa. Es el periodo de máximo esplendor literario en España, pero va a constar de una combinación de dos siglos. Comienza con la publicación de una gramática, como lo dije iniciando las presentaciones, la gramática de Nebrija, que es el primer texto de gramática española formal, que se publica en 1492, año muy interesante porque en este año se descubre América. Entonces vamos a tener que se están llevando a cabo una serie de descubrimientos y de avances muy grandes. Hay un movimiento cultural, económico y político fuerte, y la muerte del dramaturgo Pedro Calderón de la Barca en 1681. A nivel histórico vamos a ver también que, como les decía, con el descubrimiento de América y todo lo que está sucediendo en Europa en general, tenemos también una serie de guerras religiosas, tenemos la contrarreforma, una recesión económica y un estancamiento social. Pero lo que le faltaba en paz y estabilidad le sobraba en arte y literatura. Esto es un comportamiento muy clásico de los seres humanos cuando estamos en un periodo de crisis. También genera mayor creatividad. Entonces, en resumidas cuentas, algunas de las características de este renacimiento español es el deseo de conocer y enriquecerse culturalmente, un espíritu aventurero, exaltar lo que son las cualidades humanas, rescatar los valores de la época clásica, o sea, retomar lo que es la armonía, el optimismo, el equilibrio, la mesura y el individualismo. Continuamos con el barroco, que fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolla a lo largo del siglo XVII y que va a coincidir con un periodo de crisis económica y política y social, y la pérdida de la unidad económica y una gran miseria y despoblación en el interior de España. También hay bancarrota del Estado. Va a haber una situación muy importante que es precisamente la expulsión de los moros
y el gobierno queda en manos de delegados políticos en España. Ahora, como parte de las características de la literatura de esta época, vean qué interesante, porque a pesar de todas esas crisis que se está gestando principalmente en España, vamos a tener que hay una gran ornamentación, o sea, van a ser textos muy cargados. Igual en la arquitectura vamos a tener una arquitectura sumamente cargada. Va a haber muchos juegos de palabras, búsqueda de emoción y el placer por lo bello, por lo estéticamente hermoso. A diferencia del Renacimiento, el Barroco se va a centrar en el desengaño y el pesimismo. Y algunos de sus temas más frecuentes son la vida como una lucha, el sueño, la mentira, la fugacidad de los hechos humanos, plasmadas en este estilo, como les decía, bastante cargado. Tenemos acá unos cuantos versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Este tipo de versos y de poemas se llaman redondillas. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Entonces ven acá cómo hay una crítica por parte de una mujer que además viste un hábito de monja, haciendo el reclamo al hombre de cómo es posible que el hombre le pida a la mujer que sea perfecta, que no se muestre, si al mismo tiempo la incita a hacer una serie de comportamientos que no eran socialmente permitidos. Siguiendo en esta misma tónica, tenemos, por ejemplo, este pequeño texto de la obra La vida sueño de Pedro Calderón de la Barca, que dice así: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. También tenemos la historia de los amores de Polifemo y Galatea. Esto ahora en forma de poema lírico, pero también se retoma el tema mitológico. Polifemo, que es el cíclope que podemos encontrar en la Odisea, se enamora perdidamente de una nereida llamada Galatea. Esta lo rechaza en favor de Asis. Celoso y furioso, Polifemo encuentra a los amantes en actitud amorosa y mata a Asis lanzándole una roca. Antes de morir, y gracias a las deidades marinas, Asis convierte su cuerpo y su sangre en un riachuelo. Podemos ver acá al lado derecho 3 estrofas de este poema. Son cada estrofa de 8 versos llamados octetos, donde el poeta hace alusión a esta historia mitológica. Otro de los textos muy importantes de esta época que estamos hablando es la vida del Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades. Aquí tenemos la historia de un joven que es guía de un ciego. Tenemos que es una novela española anónima y que está escrita en primera persona en estilo epistolar. Estilo epistolar quiere decir como una sola y larga carta. Las ediciones más antiguas conocidas del Lazarillo de Tormes se dan en 1554 y en ellas se cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde su nacimiento y su mísera infancia hasta su boda ya en la edad adulta. Es considerado el precursor de la novela picaresca por elementos como el realismo, la narración en primera persona y la estructura itinerante, el servicio de varios amos y la ideología moralizante y pesimista. ¿Cómo no
estar atentos a la mejor obra y la cumbre de esta época, Don Quijote de la Mancha, escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra, que se publica en su primera parte con el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605. Esta es la obra más destacada de la literatura española y de las principales de la literatura universal, incluso más leída que la Biblia. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Pueden encontrar mayor información sobre Miguel de Cervantes Saavedra en estos dos links que les adjunto en la última diapositiva. Espero que esta lección haya quedado clara, aunque es un tema súper extenso. Vamos a estar viendo algunas de las características principales de estos tres periodos. Muchas gracias y que tengan un lindo día.